La hiperactividad infantil es un trastorno de conducta de origen neurológico. Su incidencia es de un 3% a un 5% de la población infantil. Sucede más en niños que en niñas. Un 25% de los niños hiperactivos incurren en actos delictivos, abusan del alcohol o drogas. El principal trastorno de los niños hiperactivos es el déficit de atención y no el exceso de actividad motora. El déficit de atención habitualmente persiste y el exceso de actividad motora desaparece. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Zona Urbana, un programa que busca mejorar la calidad de vida de usted y su familia. Yo soy Juliana Rodríguez y les doy una cordial bienvenida. La hiperactividad no es fácil de definir, ya que depende del observador, pues este puede considerar su comportamiento excesivo a diferencia de otras personas. Sin embargo, comparado con otros, ciertos niños son más activos, situación que representa un problema si interfiere en su rendimiento escolar o en la capacidad para hacer amigos. A menudo la hiperactividad se considera más un problema para la escuela y los padres que para el niño afectado. Sin embargo, muchos niños hiperactivos son infelices e incluso depresivos. Los niños que son hiperactivos frecuentemente reciben castigos por su comportamiento. Primero que todo, pues es bueno tener claro el concepto de hiperactividad como trastorno y es establecer los conceptos elementales frente a esto. ¿Trastorno qué es? Es una dolencia, es un malestar, es una alteración en la parte mental. Entonces hablamos de trastorno de hiperactividad y también hablamos de déficit de atención. El déficit de atención por hiperactividad se atribuye al componente biológico en un 80% más o menos de la carga genética y un 20% en el entorno social. La hiperactividad es un déficit de atención e impulsividad en los niños y en las personas cuando están jóvenes e inclusive cuando ya son adultas. Hay una carga genética muy marcada, un 80% más o menos se habla del componente genético. Hay unos cromosomas que alteran el sistema nervioso en el niño, hablamos de la dopamina, en la cual el niño adquiere pues como ciertas conductas en las cuales su sistema nervioso lo lleva a ser impulsivo e hiperactivo y tener déficit de atención. Y otros elementos que llevan a que el niño sea hiperactivo son los componentes sociales. Inclusive se habla de que este se da en un 20% de la madre al hijo en el vientre, en el útero. En psicología llamamos esto no específicamente al síndrome de hiperactividad, sino algunos otros elementos como los teratógenos. Los teratógenos o los elementos que alteran al niño para que tenga la hiperactividad es cuando la madre ha consumido alcohol, ha consumido cigarrillo por medio de la nicotina, inclusive desde los mismos alucinógenos como la marihuana. Cuando la madre consume ciertos alucinógenos, alcohol, cigarrillo, marihuana, le transmite al niño esas secuelas para que el niño sea hiperactivo. Algunos indicadores sociológicos sugieren que quizás las niñas se encuentran infradiagnosticadas, es decir, que las niñas no han sido diagnosticadas de forma adecuada, y los niños sobrediagnosticados, es decir, son los niños más propensos a padecer de hiperactividad. La hiperactividad se da en un promedio más o menos del 5 al 10% sobre el 100% de los niños, es decir, de 100 niños en un grupo social, 5 o 10 pueden tener hiperactividad, pero es más prevalente en los niños. La incidencia en los niños es de 3 niños por una niña, es decir, cuando hay 3 niños con hiperactividad, puede existir solo una niña con hiperactividad. La
La mayoría de los niños se han identificado a los 6 años de edad. Sin embargo, se han presentado casos de niños que se identifica al primer año de vida, siendo este un trastorno de base biológica. Por ende, la hiperactividad no tiene ninguna relación con factores ambientales, tales como la alimentación o una educación inadecuada. Mediante el empleo de instrumentos actuales y contando con un buen conocimiento profesional del tema, en la actualidad es posible diagnosticar déficit de atención con hiperactividad a partir de los 3 años de edad. La hiperactividad se puede diagnosticar a muy temprana edad, pero a los simples hechos de los rasgos. Nosotros observamos en los niños ciertas conductas, ¿cierto? En la cual nos lleva a ir identificando que hay ciertos comportamientos de hiperactividad, pero se recomienda diagnosticar la hiperactividad a partir de los 5 añitos en el niño. Nosotros los psicólogos manejamos un manual estadístico de los trastornos mentales, que es el DSM-5, en el cual tenemos 3 ítems para diagnosticar la hiperactividad. Está déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. Cada uno, por decir, el déficit de atención tiene 5 criterios, el niño debe cumplir como mínimo 3. En la impulsividad son 5 criterios, debe cumplir mínimo 3. Y la hiperactividad como tal son 4 criterios, deben de cumplir 2. En total son 14 ítems para diagnosticar y se deben de cumplir mínimo 8 criterios dentro de estos 3 ítems que se tiene sobre la hiperactividad. Los niños hiperactivos son impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus padres o maestros les indican o incluso hacen lo contrario de lo que se les dice. A la vez, estos niños tienen un umbral muy bajo de tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho hasta lograr lo que desean. O sea, son 3 ítems para establecer los criterios de hiperactividad. Primero, déficit de atención. El niño se le dificulta en la escuela, en la interacción con los amiguitos, con el papá, con la mamá, con los hermanitos, centrar la atención. Ese es un ítem o es un criterio de hiperactividad en el cual se carece o es prevalente el déficit de atención. Ese es uno. La otra, la impulsividad e hiperactividad. O sea, son 3 diferencias de hiperactividad. La primera, donde se carece de atención. La segunda, donde el niño tiene impulsividad e hiperactividad, y la tercera donde cumple las 2 anteriores. Los síntomas de la hiperactividad pueden ser clasificados según el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Dificultad para resistir a la distracción, dificultad para mantener la atención en una tarea larga, actividad motora excesiva o inapropiada, dificultad para acabar tareas ya empezadas, dificultad para mantenerse sentados y quietos en una silla. Entre muchos otros síntomas, los padres podrían llegar a diagnosticar hiperactividad en sus hijos. El niño cuando sufre hiperactividad, sufre mucho. Cuando el papá de pronto no tiene un nivel de escolaridad adecuado, en el cual identifica que el niño tiene hiperactividad, es un niño que para el papá es desobediente, es un niño que para el papá no hace caso, es un niño que es muy dinámico, vive brincando de la cama a la sala, de la sala al comedor, no se queda quieto, es un niño que habla muy duro, es un niño que no establece parámetros, que no establece normas, que juega, que empieza un juego y no lo termina. O sea, es un niño muy activo. La hiperactividad es como un motorcito dentro del niño, es como un carrito dentro del niño que lo lleva a estarse moviendo. El papá, ¿cómo se puede dar cuenta que el niño es hiperactivo? Pues tendría que estudiar el diagnóstico para clasificarlo como hiperactivo y mirar cuántos criterios cumple de los ítems que mencionaba ahorita. Entonces sería por medio de la ayuda de un profesional, sería en el caso de un psiquiatra, de un psicólogo o de un pedagogo. Pero el papá en sí, como tal, puede creer que el niño sea hiperactivo, pero sería bueno que estuviera acompañado de un profesional.
Estás viendo Zona Urbana. Si usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos un correo electrónico al correo a contraluztv@gmail.com o déjenos un mensaje en nuestro telebuzón 282-6048. Sus mensajes, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. El futuro de un niño con déficit de atención que no reciba asistencia profesional adecuada es impredecible, pues su desarrollo evolutivo dependerá de su capacidad intelectual, del estilo educativo de sus padres y el estilo educativo de sus maestros. La probabilidad de que el niño hiperactivo tenga problemas graves de conducta social, inadaptación y hasta delincuencia está asociada al fracaso escolar generalizado y a la falta de apoyo familiar. En cualquier caso, el futuro de un niño siempre es incierto, sea o no sea hiperactivo. El niño que no recibe ayuda profesional, teniendo el TDAH, es que este niño va a tener problemas sociales, inclusive académicos. En la escuela va a ser un niño donde la maestra, si no logra tener esa malicia o esa pedagogía de identificar que el niño tiene hiperactividad, va a ser un niño que va a perder la escolaridad, o sea, va a perder el año, no va a tener buena coordinación, concentración, no va a tener rendimiento académico. Es un niño que va a sufrir mucho porque no va a establecer lazos sociales con sus amiguitos porque los va a estar perdiendo. Es un niño que con sus hermanitos no va a establecer buenas relaciones. Es un niño que no va a llevar a cabo procesos. Entonces este niño va a sufrir. El niño hiperactivo, si no se trata como tal, pues sería un poco vulnerable frente al trato. Y sucede que un 65, un 75% de los niños que sufren hiperactividad siguen teniendo la hiperactividad en su edad adulta. Son personas que requieren un trato especial. No se quiere decir que son personas anormales o que no sean inteligentes, simplemente tienen una impulsividad, tienen mayor energía que los otros o que las otras personas, entonces son personas que hay que saber identificar. Cuando a un niño se le ha diagnosticado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se comienza un tratamiento combinado de fármacos y terapia psicológica. Los fármacos que se prescriben para la hiperactividad son variados y su prescripción va a depender del caso individual, tal y como lo juzgue el médico. Bueno, la parte de la farmacología frente al tema de la hiperactividad, para nosotros los psicólogos no es competencia, es competencia de los psiquiatras. Pero la pregunta es, ¿existen medicamentos para la hiperactividad? Claro que sí la existe. Está la Ritalina, la cual se le medica a los niños y se les dan 2 dosis, una en la mañana y al mediodía para ellos. Estos medicamentos les ayuda mucho porque les regula la dopamina, les regula sus estados de ánimo para que sean aptos, para que interactúen en lo académico, en lo social, en lo familiar, en fin, en todos los espacios que necesita como tal. Muchos papás temen darles el medicamento a los niños, es por el tema de la dependencia a este medicamento. Y hay un mito, hay un temor donde se dice que los niños cuando tomaron medicamentos para la hiperactividad en la vida adulta hay una tendencia muy marcada a que sean drogadictos o alcohólicos. Entonces hay un dualismo, hay una problemática de entrar por definir, pero hay papás que sí le dan el medicamento y los resultados del niño son muy viables en lo académico y en lo familiar y en el contexto social. Ya queda a criterio del padre de familia si el niño requiere o no el medicamento. Hay que resaltar que para los niños con hiperactividad hay 3 terapias, o sea la farmacológica, la psicológica y la pedagógica. Entonces se le da esa opción al papá. ¿Usted quiere trabajar con el niño desde lo farmacológico, desde lo psicológico o desde lo educativo? Entonces ya el papá mira en qué nivel se encuentra su hijo y cómo trabaja con él. Yo sería partidario de trabajar la parte psicológica con el niño. Es una terapia cognitivo-conductual donde al niño se le trabaja el estímulo-respuesta
frente a su conducta, a su comportamiento. El papel de los padres en la recuperación de un niño hiperactivo es imprescindible, pues ellos representan la fuente de seguridad, el modelo a seguir y el reflejo de lo que ellos creen que son. De los padres depende en gran medida la mejor o peor evolución de la sintomatología que presenta el niño hiperactivo. Lograr un ambiente familiar estructurado es una de las condiciones más difíciles de conseguir. La familia de un niño hiperactivo necesita una organización y una estructuración muy clara. O sea, se habla de un componente hereditario y un componente social. O sea, que el niño no eligió ser hiperactivo, el niño le tocó ser hiperactivo. El tema de la familia, la verdad es que a veces carecemos de tolerancia. Entonces, tolerar al niño hiperactivo es algo complejo. Es un niño que va a tener demasiada energía, que va a jugar demasiado, que va a soltar un juguete y coge el otro, que en el peor de los casos no escucha. Es un niño que se le está hablando y es como si no prestase atención. Es un niño que demanda mucho cuidado, es un niño que hay que estar muy atento a él. Entonces la familia tiene que estar preparada para el cuidado de él como tal, entenderlo como un niño con un trastorno en la conducta, y la mamá y el papá tienen que prepararse para trabajar con él, y los hermanitos, porque de lo contrario el niño entraría a sufrir. El tema del niño hiperactivo, para cómo un padre debe entrar a controlarlo, es establecer normas. El ambiente para un niño hiperactivo debe ser un ambiente tranquilo, un ambiente donde no haya hostilidad, un ambiente donde todo esté en armonía. Ojalá preferiblemente padres con una relación estable, no familias disfuncionales. Desafortunadamente ahora tenemos familias disfuncionales donde el papá está en un lado, la mamá está en el otro, el niño se queda con la mamá o se queda con la abuelita o se queda con el papá. Al niño hay que establecerle normas, hay que establecerle órdenes frente al quehacer, pero dentro de un comportamiento donde se le trate con amor, con respeto. A esto le llamamos psicología conductual, donde se le habla de un estímulo y una respuesta, o respuesta-estímulo. Al niño hay que estarle resaltando las cosas buenas. Vea, usted es muy juicioso, usted es muy delicado, usted es muy tierno, usted escucha muy bien, usted habla pasito, usted se queda quieto, usted hace la fila en la tienda, usted hace la fila, en fin, o sea, hay que hablarle mucho y establecerle normas. La escuela es un medio eficaz para determinar el origen de la hiperactividad infantil. Todo reside en el comportamiento de los mismos educadores respecto a los pequeños, sus conceptos sobre el niño, y es igualmente importante la organización dentro del plantel. El profesor, pues ahora las competencias pedagógicas y académicas en los docentes les exige unos modelos educativos donde se debe de ser muy exigente. El profesor juega un papel muy importante en el niño hiperactivo. Desafortunadamente, pues lo hablo en el caso de la educación pública, hay salones de clase donde hay aproximadamente 45, 50, 55 niños en un aula de clase. El profesor tiene que tener un ojo clínico para identificar el niño hiperactivo y darle una educación especial a él. El trato para el niño hiperactivo no es el mismo que se le da a los demás compañeros. Entonces el profesor juega un papel importante donde tiene que implementar herramientas pedagógicas que le ayude a ese niño y se ayude ella como docente para generar en el entorno educativo un ambiente agradable. Aunque muchos padres de familia creen que sus hijos son hiperactivos, sobre todo entre 2 y 3 años de edad,
Puede que cuando lo comparen con otros noten que su hijo o hija se comporta completamente normal para su edad. La verdadera hiperactividad es un trastorno que solamente afecta a 1 de cada 20 niños menores de edad. Los niños realmente hiperactivos son visiblemente más habladores, más emotivos, más exigentes y más desobedientes que los demás niños de su edad. Si usted cree que su hijo podría padecer de hiperactividad, lo más recomendable es llevarlo a un psicólogo que con un examen detallado podría diagnosticarle déficit de atención e hiperactividad. Si el padre tiene sospechas de si su hijo es hiperactivo, pues lo más seguro es que si tiene las sospechas es porque lo es. Porque el niño hiperactivo resalta a la vista, el niño hiperactivo se reconoce. Lo primordial, lo importante es que visite un psicólogo clínico que mire los criterios para un diagnóstico. Sacar el diagnóstico frente a los criterios que se tienen establecidos por el DSM, que es nuestro Vademecum, que es nuestro manual estadístico y diagnóstico, que también para los médicos se llama el CIE-10. Es muy fácil diagnosticar, es muy fácil identificar si el niño es o no es hiperactivo, si tiene hiperactividad. Entonces el papá debe buscar la ayuda de un profesional. Si usted es profesional y quiere aparecer en nuestro programa con algún tema de interés para la familia, no dude en llamarnos o dejarnos un mensaje en nuestro telebuzón 282-6048 o escribirnos en nuestro correo electrónico a contraluztv@gmail.com. Y como cada 8 días, aquí están las recomendaciones de nuestro especialista sobre este tema de interés que podría estar afectando a toda su familia. Lo principal es que busquen ayuda profesional. Si creen que el niño es un niño hiperactivo o una niña, porque también se da pues en la parte de los niños y de las niñas, la idea es que visiten un profesional y se le haga el diagnóstico para que se evalúe y de ahí se diagnostique si es o no es hiperactivo. Si el niño tiene un diagnóstico positivo frente a la hiperactividad, el papá y la mamá saben que es un niño que hay que tratar de manera especial. Donde tienen que tener demasiada tolerancia con el niño, demasiada paciencia, pero eso sí, fundamentando normas, valores y principios en él. Hay algo que hay que resaltar y decirle a los padres y a los pedagogos que la hiperactividad o el déficit de atención no significa que el niño no tenga capacidades cognitivas. El niño con hiperactividad o déficit de atención es un niño inteligente. Es un niño que tiene capacidades mentales dentro de un coeficiente intelectual para desarrollar actividades. Simplemente que el pedagogo o el padre de familia tiene que llegarle de una manera diferente a como lo hace con los demás niños. Pero el niño hiperactivo tiene capacidades mentales. Es tenerle paciencia, es tratarlo de una manera especial en la cual se puede ayudar por medio de una orientación profesional. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado y de su total ayuda. Yo soy Juliana Rodríguez. Los esperamos en una próxima emisión de Zona Urbana. Hasta pronto.